Muted. Yo creo que ya podemos reiniciar. Bueno, falta creo que un compañero de afuera. Creo que faltan dos, entonces estoy pendiente de que llegue uno o dos. Veo tres que están allá virtuales. Ah, no, ya veo cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 3, 4, 5. ¿Son 6 o son 5 por fuera? ¿Qué más? Listo. Bueno, vamos a proseguir entonces. Estábamos hablando de los poderes excepcionales que tiene el Estado para establecer alteraciones, digamos, en la ejecución contractual. Yo quise abordar primero estos tres, me refiero a la interpretación, la modificación y terminación, porque pues obviamente con todo el procedimiento, el debido proceso y todo eso, resultan ser en estricto sentido más fáciles, casi no tienen mucho uso, porque para eso como están otros mecanismos diferentes, entonces resultan un poco menos complejos, como si resultan ser los
los que sí vienen a continuación. Son otros los poderes excepcionales que tiene el Estado y son la caducidad y la reversión. La caducidad, esa sí la hemos visto en muchas actuaciones contractuales y desafortunadamente en muchas que tienen relación con contratos de obra. Esta es de esas cláusulas más extremas, es un poder también excepcional, tiene las mismas previsiones que las demás cláusulas, es decir, son obligatorias en los contratos que les comentaba, los de obra, rentísticos, los contratos que tienen que ver con contratos de concesión, tiene todo el trámite del debido proceso, pero es mucho más drástico. Si ustedes se ponen a mirar las cláusulas de interpretación, modificación y terminación, no tienen ninguna consecuencia en principio para el contratista, salvo sus acreencias económicas que pueden verse afectadas, ¿sí? Obviamente él puede tener derecho en el caso de la terminación unilateral o de la modificación de algunas variaciones económicas, pero no tiene una consecuencia impositiva, no son sancionatorias. Lo que sí es la caducidad. La caducidad es el mecanismo más fuerte que tiene el Estado de dar por terminado un contrato con consecuencias económicas para el contratista, con consecuencias a veces hasta disciplinarias, fiscales. Bueno, esa es de las cláusulas que tienen mucha más previsión las entidades de llegar hasta ese extremo. Si ustedes recuerdan el tema que hablábamos ahorita de la línea, pues varias veces se amenazó al contratista de que le iban a declarar la caducidad, ¿no? Pues porque esa advertencia se le hicieron como unas 4 o 5 veces. Y ustedes saben bien que el tema de la caducidad tiene una muerte que siempre nos hablan los tratadistas, es la muerte del contratista. Y de verdad que sí lo es, ¿no? Porque es que llegar a ese extremo significa la declaratoria de una inhabilidad, es decir, la imposibilidad de que pueda proseguir con ese contrato y que pueda contratar con otros del Estado. Entonces, un contratista de obra, por ejemplo, donde el mayor cliente que tiene son las entidades estatales, pues ante el cerramiento por 5 años, pues prácticamente le cierra su posibilidad de negociar. No solo a él, ¿no? Porque pues se ha detectado muchos casos en los cuales se abrían otras empresas por las personas que formaban parte de la sociedad. Entonces eso se ha ido extendiendo a sus representantes legales, a sus socios, sobre todo a sus socios. ¿Dónde está contemplada la caducidad? Está contemplada en el artículo 18 de la ley 80 del 93. Lo leo porque pues es la mejor expresión en este momento de qué es lo que dice, qué es la definición. Es la estipulación en virtud de la cual se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones del contratista, que pueda afectar de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede llegar a conducir a su paralización. Si ustedes se dan cuenta, tan riguroso es la interpretación, la modificación y la terminación como es la declaratoria de caducidad. Para llegar a esa instancia tiene que haber unas condiciones supremamente complejas, tiene que haber todo un debido proceso, tiene que surtirse una etapa en la cual la entidad llega a tomar esa decisión. Al llegar a tomar la decisión de caducidad del contrato, significa que ha surtido todo un procedimiento con antelación, donde le ha hecho incluso advertencias, donde incluso hasta lo ha podido multar. Generalmente las declaratorias de caducidad, cuando se llega a esa raya final, a ese punto final, siempre han estado precedidas de unas multas. Yo no conozco casos donde se lance de una vez una caducidad sin haberse precedido de multas o requerimientos, porque pues llegar a ese extremo es porque significa que ha sido un contratista en principio totalmente dejado, ¿cierto? Donde le han hecho muchas
requerimientos donde le han otorgado plazos, donde le han extendido la ejecución, donde le han surtido el debido proceso, etcétera. Digamos que para efecto de la caducidad, ¿hay algún porcentaje de ejecución que la limite o simplemente se aplica como está escrito en el artículo? No hay un porcentaje que la ley señale de ejecución. Lo que pasa es que generalmente cuando yo establezco un contrato, es digamos más medible en un contrato de obra, porque en los contratos de obra siempre pone uno el ejemplo, es porque es donde más está medido los plazos de ejecución y los cronogramas, ¿correcto? Y es más fácil hacer, pues me disculpan si es una regla de 3, una proporción que si al primer mes si es un contrato de 5 meses, pues el 100% al primer mes es 20. Digamos que en términos generales, sí. Bueno, es una proporción, me disculpa, entonces es porcentualmente hablando, entonces digo, si el 100% son 5 meses, pues al primer mes debe ser 20, sí, una cosa así. Lo digo así muy rápidamente, es posible medirlo cuando es un cronograma, cuando es un contrato de obra. En algunos otros no se puede hablar de términos porcentuales porque diga usted cuando hay contratos en donde en principio la ejecución es casi instantánea, que el 100% se ve a la entrega de algo. Cuando es un contrato de obra, digo, es más fácil medir el porcentaje, ¿sí? Entonces, la ley no fija porcentualmente cuando se habla de una aclaratoria de caducidad. Pero yo entendería que la caducidad se enfoca más a los contratos de obra. Es donde mejor se ve reflejado la aplicación de un contrato de obra, pero no significa que deba ser exclusivo del contrato de obra. Si usted mira la enunciación del artículo 18, no establece una diferenciación para contratos de obra, dice en los contratos donde se vea afectado el servicio, se evidencie la paralización, se puede declarar la caducidad. ¿Sí? Lo que pasa es que generalmente la caducidad está siendo más usada en los contratos de obra porque es más evidente la paralización. Difícilmente en un contrato, por ejemplo, de entrega de software, pues ahí no puede uno decir que, como a veces son contratos de ejecución instantánea, pues puede darse, pero pues no es muy frecuente, pero puede darse. No, sí aplica, pero no se da. Y si usted mira la ley, el artículo 18 no dice en cuáles contratos. En la caducidad, estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa es que no se aplique, que se aplique más seguidamente a uno que a otro contrato, ¿sí? Pero por ejemplo, en un contrato de suministro, donde se pactó la cláusula de caducidad, recuerde que esa es entre comillas consensuada, y el contrato de suministro llegó a la paralización del servicio, pues ahí está dada la posibilidad de una aclaratoria de caducidad. Que no se dé muy frecuente no es lo mismo que no se pueda dar. Lo que pasa es que, como digo, generalmente la costumbre, en sentido negativo lo digo, es que en los contratos de obra es donde más seguidos se están dando las declaratorias de caducidad. Pero en los contratos de consultoría, en la cual la ejecución, digamos, está dada por unos costos de personal y unos costos directos que se desarrollan durante, digamos, el plazo del contrato, y el producto que uno realmente va a recibir o va a pagar se viene a dar a lo último de ese plazo, cuando digamos ya esa figura de caducidad empieza como a no tener como sentido. No, y de hecho, si ustedes se dan cuenta, en alguna de esas menciones que establecí, habla de los contratos de consultoría que son aplicables las cláusulas de caducidad. En principio no tienen. Lo que pasa es que las minutas contractuales generalmente las están incorporando. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando llegan a instancias judiciales, la defensa de los consultores es que le dice que le incluyeron una cláusula que es ajena a ese tipo de contratos. Es compleja la situación, por lo que usted dice, y ha sido muy discutido jurisprudencialmente que qué se hace con las declaratorias de caducidad, o mejor,
con las consecuencias que puede generar el cumplimiento de un contrato cuando es al final, cuando se puede evidenciar la entrega de un producto, ¿sí? Y el Consejo de Estado dice, es que usted, por más que tenga un producto final de entrega, si usted tenía un plazo de ejecución, usted puede medir o establecer si hubo entregas parciales. Digamos que con un contrato de consultoría, usted generalmente pacta entregables, ¿no? Pacta el producto 1 con una mejora, el producto 2 con una mejora. Sé que el producto final va a ser el documento total. Mi consultoría va a ser el documento de política de manejo de asfaltos. Pero si usted, evidentemente, generalmente le piden a la gente un primer entregable, un avance de porcentaje de ejecución, pues sí se puede medir cómo va el contratista, ¿no? Sí, lo que pasa es que, digamos, la única manera, o no la única, generalmente la manera de medirlo es al final. O sea, hay otra cosa adicional que es el costo. Usted empieza a ver que va pagando actas mensuales porque hay personal que está trabajando, pero usted realmente no va teniendo producto. O sea, usted va agotando, digamos, el presupuesto, digamos, del contrato en cada acta. ¿Por qué? Pues porque hay unos ingenieros, hay un personal que irle pagando, pero cuando usted, digamos, el consultor, cuando entra en un incumplimiento, digámoslo así, es al final cuando usted le dice, bueno, a esta fecha usted me tenía que entregar el estudio ya hecho. ¿Dónde está el estudio? Entonces le dice a uno, no, pues, o le dice no, uno se da cuenta de que no tiene estudio. Ah, sí, tiene por allá unas perforaciones, digamos, de geotecnia, tiene unos conteos de tráfico, ese tipo de cosas, pero al final usted, digamos, desea tener, digamos, para el ejemplo, el diseño de una vía ya completa, no tramas, a uno no le serviría eso. Claro. ¿Y qué es lo que generalmente hacen? Buena explicación. ¿Qué es lo que generalmente hacen las entidades? Pues toman otros caminos diferentes a la declaratoria de caducidad, porque es que empiezan a ver si ese contrato o si esa situación afectó el servicio, si paralizó alguna cosa. Alguien me puede decir, pues sí, es un estudio y de él dependía la ejecución de una obra, pero no paralizó el servicio porque sencillamente pues entró a realizar el papel del Estado de demandarlo, incumplimiento, puede que no le declare la caducidad, pero le declaro el incumplimiento, cito al garante, hago efectiva las pólizas, le taso los perjuicios. Y ustedes saben que tasar perjuicios pues no es muy fácil, pero se puede hacer. En contratos como esos existen otros mecanismos que no necesariamente llevan a la caducidad. O sea, la declaratoria de cumplimiento es la generalmente, y hacer efectiva la cláusula penal y hacer efectivas, por supuesto, las pólizas. Porque uno dice, uno no mira aquí que está afectando el servicio de forma grave, directa, que está paralizando quién sabe qué. No. Entonces es posible que en esos contratos, por eso es que digo, no es que no se puede hacer, pero es muy frecuente lo que usted dice, que en los contratos de obra se lleguen a dar. No encuentro, la verdad tiene razón en una cosa, no he visto un contrato de suministro que le declaren la caducidad, pero ahí está en la ley, se puede, ¿sí? Entonces digamos desde el punto de vista de obras, que es más fácil, entonces uno siempre pone ese ejemplo, los contratos de obra, sí, claro, están a la vuelta de las esquinas casi siempre. Creo que en el que, no me acuerdo si en el tema de Ruta del Sol, en alguno fue que declararon caducidad en uno de esos, me corrigen, o fue terminación, creo que fue caducidad en uno. ¿Qué conoce usted de jurisprudencia con respecto a la caducidad para contratos de interventoría? Porque, digamos, pueden haber situaciones parecidas a la de los conductores, donde el conductor o el interventor no cumple con sus obligaciones, no contratan las personas que son, no hacen los controles que son, y queriéndolo o no, los contratos se frenan, se paralizan, y eso trae unas consecuencias graves. Pero no he escuchado, o más bien, he escuchado que al interventor no se le puede declarar una caducidad. Y lo he escuchado bien. Desafortunadamente, mire, yo sí he conocido casos donde se han tramitado procesos de responsabilidad fiscal, por ejemplo en Bogotá, y le han declarado que habían declarado
responsable algún interventor. No, pero entonces y dentro de los argumentos que esboza, digamos, el auditor fiscal, básicamente es que debió habérsele declarado la caducidad, y por ahí se le eleva todo el proceso de responsabilidad fiscal al supervisor, al interventor o consultor, que es lo mismo para este caso. Y los argumentos que les pone es que básicamente en los contratos de interventoría no les son aplicables las cláusulas o los poderes excepcionales. Y si ustedes se ponen a leer lo que yo les decía, en cuáles sí y en cuáles no, ahí no está el contrato de interventoría. Entonces pareciera que no son obligatorias, ni siquiera se pueden pregonar. Ahí quedó como ese vacío en la ley donde no habla en ninguna parte de los contratos de interventoría. Entonces uno tampoco puede entrar a interpretar más allá y decir que se puede que sí, que lo que pasa es que la mayoría de entidades sí lo están incorporando, ¿sí? Y uno ahí juega y con la suerte. ¿Qué pienso yo? Pues es que es más complejo con un contrato de interventoría que usted llegare a consagrar una caducidad si tiene que demostrar todos esos hechos. Si ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, para la caducidad dice constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Entonces uno dice, bueno, lo cumplió, incumplió, ¿sí? Hace uno como una lista de chequeo. Afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato. ¿Se puede dar? Porque es que de pronto, en dado caso, usted dice, sí, él estuvo pendiente, pero le faltó estar pendiente de otra parte. Entonces uno dice, bueno, digamos que chulea, y evidencia que pueda conducir a su paralización. Estamos hablando es de el contrato de él, no del de la obra. Por eso es que es complejo. Porque ahí sí ya se presenta una situación de incumplimiento de obligaciones del consultor, pero uno no puede pregonar en un contrato de interventoría que paralizó, que puede conducir a su paralización. Y estamos hablando de paralización, es la de él, no del contrato que interviene, que es otra situación, ¿no? Ahí sí usted puede demandarlo por incumplimiento, bueno, puede hacer efectivas las pólizas, pero usted puede hacer un chequeo y en ese caso dice, no es muy fácil. Tratemos de separar un poquito al que él interviene de lo que él como tal es contrato. Casi que sería hablar de que el supervisor, el interventor, cuando suscribió el contrato, no hizo más, se fue. Si le dieron plata, bueno, generalmente no hay anticipos en esto, pero podía haber pagos anticipados, se fue, abandonó el contrato. Sí, digamos que le dieron anticipo o a veces les dan el famoso anticipado, o lo sujetaron al plazo de ejecución del contrato de obra que interviene, y abandonó totalmente la interventoría, pero eso es una situación ya extrema, ¿no? Entonces uno ya dice, ahí hay caducidad, puede que sí, pero ¿a quién? Si generalmente un contratista de esas que abandona el contrato, pues abandona todo, ¿no? Pero es muy complejo, es complejo un contratista interventor que en condiciones normales de ejecución, entre comillas, empiece a incumplir sus obligaciones y yo demuestre esa condición, que paralizó su propio contrato, que afectó de manera seria el servicio. Sí, o sea, aquí en esto yo no puedo cerrar las puertas a decir no, nunca, no se puede, no, jamás, no. Habría que conocer, pero yo personalmente no he conocido un caso donde se haya declarado caducidad de un interventor. He visto procesos de responsabilidad fiscal, como digo, donde el argumento es que, qué pena, pero es que en ese contrato me metieron esa cláusula y esa cláusula resulta lo que llamamos inane o leonina, es inaplicable. Entonces usted puede mandar ese acto ante el contencioso y el juez contencioso le dice, sí señor, esa cláusula, a pesar de que la firmó el contratista, resulta inaplicable para este tipo de contratos. Porque, digamos, en esencia es lo que llamamos, volvemos a la misma expresión que le he dicho 3 veces, nadie puede ir en contra de sus propios actos. Para que yo haga eso es que yo mismo demando el acto. Yo contrato de interventoría, acudo al contencioso donde diga, declárele la nulidad a esa cláusula porque esa no es propia de mi contrato. Y es el juez el que tiene que decidir. ¿Correcto? Por eso es que es gravísimo el tema. Igual como las cláusulas de interpretación, modificación y terminación, requiere, como les digo, un debido proceso. En esto entonces hay unos trámites muy expresos, ahorita los enunciamos. Hay una previsión especial. La cláusula de caducidad no es obligatoria.
la aplicación de la caducidad no es obligatoria, no la cláusula, sino la aplicación de la caducidad no es obligatoria. O sea, y ustedes creo que el ejemplo más claro es el famoso, volvemos al tema de la línea. ¿Cuántas oportunidades le dieron a él? Muchas. Y le estaban advirtiendo, le advertían cada vez, si usted no cumple este nuevo cronograma, si le ampliamos, si le volvemos a ampliar, que fue un tema hasta presidencial, allá estuvo, creo que fue el año pasado, estuvieron, o antepasado, fueron todos, mejor dicho, fue el perro, el gato, el mico, fue todo el mundo allá que decir, le vamos a dar el último plazo al contratista de 6 meses para que culmine la obra, a pesar de que estaba como en la mitad. Hasta lo último, yo no he visto. Yo lo que vi, sí, hace poco volvieron otra vez a hablar de que no puede. Definitivamente creo que quedó mal financiera, económicamente y no hay lugar. Y de hecho sí, así lo dice el artículo 18, dice, en caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, entonces significa que no es necesariamente obligatoria aplicarla. Ustedes saben que como consecuencia de eso, aquí surge el mismo procedimiento, es decir, un debido proceso, un acto administrativo que declara la caducidad, que es susceptible de recurso, que se puede impugnar y puede ser hasta demandable. Todo ese tema es igual que en las demás cláusulas. Pero aquí interviene un actor diferente que no está allá arriba, en las otras cláusulas, es el garante. Desde el momento en que se está tramitando la declaratoria de caducidad, la entidad está obligada a llamar al garante. Generalmente, en un gran porcentaje, se está acudiendo a las pólizas de seguro. Ustedes saben que con el 1082 y el 1150 existe una posibilidad de otras garantías bancarias, de fiduciarias, etcétera. Pero digamos, para centrarse en la ley 1474 habla de que se debe notificar al garante. Correcto. Cuando se va a colocarle multa, incluso toda la sanción que se vaya a iniciar se debe notificar al garante. Obviamente porque es el que va a responder. Claro, y por una razón, porque aquí estamos hablando del debido proceso y yo no puedo llegar a una instancia declaratoria de caducidad, un acto administrativo, en el que se le declara y hasta ahí sí ya notifiqué al garante. Él puede decir, qué pena, usted me violó el debido proceso porque usted debió haberme hecho citación desde el mismo momento en que comenzó a citar a mi garante. Entonces, lo que normalmente hacen las entidades, hablemos que supuestamente no hubo multas, digamos que se mandó de una vez a la caducidad, pero desde el mismo momento en que usted advierte eso y llama y cita al contratista para que surta el procedimiento de declaratoria de caducidad, usted tiene que también notificar al garante, casi que fuera en las mismas condiciones. Señora compañía de seguros, mediante el procedimiento tal, se dio todo. Y como es tan riguroso el tema, tanto al contratista como a su garante, hay que decirle por qué se evidencia una declaratoria de caducidad. Y hay que ser puntual porque es. Obviamente, como digo, cuando yo estoy a portas de una declaratoria de caducidad, yo pues lo cito al contratista, le cito los casos, los eventos en los que usted mire, usted difícilmente en una obra, usted lo cita a los 3 meses, es que usted no lleva nada, ¿no? Por eso digo que casi siempre ha obrado algún procedimiento de multas o de advertencias y ha sido una dejación total de la obra. Y aquí en Bogotá se han visto muchas obras que han sido tiradas por ahí de contratistas que son muy chéveres para suscribir contratos y malos para iniciar. Entonces, ahí es cuando el garante debe estar presente, porque el garante también tiene derecho a controvertir las decisiones o los argumentos que le exponga la entidad. Tan riguroso es que muchas veces, por un pequeño detalle de esos, ya es en instancias judiciales, llega a tumbarse ese proceso y las consecuencias económicas para la entidad son fuertísimas, con la famosa acción de repetición o consecuencias que eso conlleva. Sí, aquí dice el compañero John Ever, y lo que usted dice es cierto. Muchas veces cometemos ese yerro de que mandamos una carta al contratista y por ahí abajo dice con copia compañía de seguros, seguros del Estado, tal cosa.
hay que mandarle la carta, como dicen, con una comunicación separada. Y de hecho hay que tener mucha precaución, a veces no la tenemos, pero las compañías de seguros pues tienen en 1000 sucursales. La que yo tenga ahí en mi carpeta generalmente dice dirección de notificaciones, le pongo esa. Y es esa la que debe figurar, porque es como lo mismo la forma en que se debe circular un debido proceso de notificación, y él después no va a alegar que una indebida notificación, porque por eso usted se puede pegar. ¿Correcto? Entonces la primera prevención es que en este tipo de cláusulas no es obligatorio usarlas. Una segunda, aquí que se presenta, a diferencia de las 3 de arriba, no hay incumplimiento del contratista, ¿correcto? En esta caducidad sí opera incumplimiento del contratista. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la interpretación, modificación y terminación, pues no se toma por una situación en que el contratista es el responsable de tomar esa decisión. En este caso, en la caducidad, sí hay un incumplimiento que evidencia su paralización. Naturalmente eso tiene que estar comprobado, el incumplimiento. O sea, volvemos al mismo tema, es tan riguroso que usted tiene que ser muy claro en invocar las causales por las cuales declara la caducidad. Evidentemente tiene que citarse, uno lo que a veces normalmente puede poner es como una especie, a veces hay unos que hacen una doble columna o qué sé yo, entonces uno dice, usted incumplió esta cláusula, la cláusula 8ª de las obligaciones del contrato, donde usted dice esto y usted no lo ha hecho. Claro, si es una obra donde dice que tenía que entregarla, pues es más fácil, usted no cumplió con nada, las demás son alternas, ¿sí? Una situación especial acá es que así como se determina el incumplimiento del contratista, inverso, no puede hablarse en una caducidad cuando el incumplida es la entidad. Me explico. Yo no puedo declarar la caducidad a un contratista cuando se evidencia que el que se demoró en la entrega de predios, o si fue pactado para el cargo de la entidad, o alguna situación en la cual pendía la obligación del contrato a cargo de la entidad, yo no puedo declararle la caducidad. No puede haber caducidad cuando el incumplimiento se generó por la entidad. En el caso del instituto, en los grandes proyectos está incluyendo la gestión social, predial y ambiental, o sea que eso es responsabilidad del contratista. Yo creo que por eso se incluyó, además que la ley de infraestructura, la de 1682, eso lo incluyó, que podía hacer gestión del contratista, no que vaya a adquirir los predios, sino que hace la gestión para la adquisición de los predios. Yo creo que por esa razón se hizo. Sí, esa decisión fue muy sana y la aplican en muchas entidades que manejan pues contratos complejos de obra como ustedes, en muchos departamentos en Bogotá, donde toda esa obligación, todo ese riesgo se lo trasladaron a él, porque muchas veces lo que hacían los contratistas es que ante un incumplimiento grave decía, es que usted no me ha entregado ese pedazo de predio y yo no he podido proseguir ahí. Dice, no, usted asuma ese riesgo, usted tiene que generarle el tema de la entrega de predios. Por eso creo que casi todos y muchas otras cláusulas que antes, otrora, eran a cargo de la entidad, se han ido trasladando a los contratistas. Obviamente eso va a extender los plazos y todo ese tema. Otra situación que la misma definición lo da es que haya una afectación grave del contrato. Una afectación grave significa es que no puede ser cualquier afectación, ¿no? Tiene que ser una parálisis, una afectación que evidencie que definitivamente esa afectación del contrato es como consecuencia de la mora, de la dejación, como he dicho, del contratista. Y esa afectación amenaza parálisis, que viene siendo otra situación. La parálisis es la detención total del contrato, ¿no? O que se evidencie que se va a paralizar. Un simple detenimiento que a veces, muchas veces se usaba en otros momentos, hace algunos años, como unas amenazas de caducidad, que unos incumplimientos, llamémoslo, en menor grado, tendían a ser llamados por las entidades como declaratorias de caducidad. Y es que ustedes saben que cuando un contratista se le declara la caducidad, esa es de esas decisiones que tienen más control
tanto interno como de órganos de control. Eso es cuando le piden a usted toda la carpeta del contrato, qué fue lo que le dijo, qué fue lo que... Porque pues obviamente aquí estamos hablando de consecuencias gravísimas, como digo, después de que usted toma una decisión de estas y queda en firme, a diferencia de los otros 3, con la caducidad usted tiene que tomar otras decisiones o reportar esas decisiones a otras personas jurídicas. ¿A quiénes? Usted tiene que notificar a la Cámara de Comercio. Esa es la consecuencia más grave, porque usted apenas quede en firme el acto que declara la caducidad del contrato, tiene que avisarle, entre otros, ¿no? Creo que a la Procuraduría todavía se le avisa, donde dice, usted tiene que avisarle a la Cámara de Comercio. ¿Para qué? Porque la Cámara de Comercio apenas recibe ese informe y que está en firme, queda registrado en la Cámara de Comercio. Ese es un reporte gravísimo. Y adicionalmente, la inhabilidad. La inhabilidad es la imposibilidad de llegar a ejecutar otros contratos con otras entidades, tanto para él, el responsable de la caducidad, llámese persona jurídica o persona natural, como a sus integrantes. O sea, es tan grave que eso lo deja de por fuera del comercio prácticamente, ¿no? O sea, puede seguir ejecutando su actividad de forma comercial con empresas de derecho privado, ¿no? Pero con el Estado durante 5 años no puede llegar a hacerlo. Si están oyendo ahí, disculpen los de... Sí. Sí, perfectamente, gracias. Bueno, muchas gracias. Tan rigurosa es que, como les digo, no puede aparecer de súbito, no puede aparecer de forma espontánea, que algún día un directivo como muy alegre llegó y sacó una resolución mañana que declaró la caducidad. Generalmente esto ha surtido toda una etapa de fallas. Y como les digo, adelantándome un poquito el tema de las multas, casi siempre una declaratoria de caducidad está precedida de una imposición de multas. Difícilmente un contratista llega a la caducidad si no le han hecho otras cosas anteriores, es decir, al primer mes, segundo mes le han hecho requerimientos para que se acerque, lo han citado a la aseguradora, de pronto le han impuesto una multa, queda susceptible de recurso, lo apremian para que continúe, de pronto como consecuencia de ese incumplimiento le extendieron la prórroga, le dieron una prórroga al contrato, y seguían así extendiéndole, le meten otra multa, ya donde es imposible y dice, mire, ya no hay nada que hacer, se opera la declaratoria de caducidad. Es decir, si ustedes se dan cuenta, siempre hay un procedimiento que precede toda esa declaratoria de caducidad. No dice cuál, pero casi siempre hemos usado todo ese tema del, primero lo que yo les digo, ¿no? Primero está el acercamiento, segundo está el requerimiento, luego la decisión administrativa, la resolución que le declara el incumplimiento, la imposición de la multa, o el extremo caso, la declaratoria de caducidad. Los efectos, pues como ya los digo, siempre están precedidos de una consecuencia gravísima ante las instancias comerciales, como es la Cámara de Comercio. La declaratoria de caducidad generalmente entonces lleva implícita la ordenación de la liquidación del contrato. Entonces, en acto separable, la administración lo que va a liquidar el contrato, porque en últimas se declara la caducidad y bueno, ¿y la plata qué? Entonces hay que hacer un balance del contrato y es una liquidación que también es susceptible de recurso, ¿sí? Porque generalmente una declaratoria de caducidad, pues si bien es cierto, hay que surtir la de liquidación bilateral, pero ante eso generalmente uno llega a la liquidación unilateral, ¿no? Entonces usted hace la liquidación bilateral, el contratista no está de acuerdo, usted lo declara la liquidación unilateral, que es el balance del contrato, como les digo, y ahorita pregunto. Y generalmente entonces se liquida en forma unilateral el contrato. Una pregunta, doctor. Señor. Mire, la caducidad, bueno, el término indica que yo hago una analogía, pues si
cuando se habla de caducidad es que cesan todas las obligaciones, todos los, digamos, el contrato como tal fenece. Pero yo le hago una pregunta, la caducidad tiene obligatoriamente, porque como ya no después de ella no opera más nada, tiene que estar precedida siempre de multas, de los apremios, de todo eso, para poder, digamos, tomar esa decisión final, ¿cierto? No necesariamente de multas, pero sí de apremios. Necesariamente diría yo que es casi una condición para que usted llegue a tomar una decisión. He insistido en esta expresión tan drástica y tan fuerte, que haya habido apremios, porque pues digamos, hagamos las veces, todos aquí somos, cada uno representa aquí alguna entidad o somos de la misma entidad, pues a ninguno nos gustaría llegar a declarar una caducidad, porque ¿cuál es el fin de lo que hablábamos en una primera charla que tuvimos? ¿Cuál es el fin del Estado? Contratar bienes y servicios y recibirlos. El fin último que uno no quiere, coloquialmente hablando, matar a un contratista, afectarle su economía y afectarse uno también, ¿no? Porque pues el que toma esa decisión, yo en alguna ocasión apoyé a una directiva para tomar una decisión de declaratoria de caducidad, y ella la decisión la tomó como 2 meses después. Porque era evidente la declaratoria de caducidad, pero lo digo así como muy, le temblaba la mano, porque ella dice, esta vaina seguramente me van a citar 5 veces en el futuro, y le digo, sí, pero no hay nada que hacer. Entonces siempre uno toma, llama, requiere, lo apremia, casi que le ruega, a veces es que, oiga, miren, o sea, ¿para qué se hace ese daño usted? Entonces, apremios sí son necesarios. Apremios es llamados, comunicaciones, pues usted siempre como que surte un procedimiento, primero, ¿cómo le diría? Muy cercano, ¿no? A veces están las llamadas, si las llamadas no surten, entonces están las comunicaciones del supervisor, luego si el supervisor, entonces usted escala al interventor, y el interventor escala al contratista, le empieza a hacer las advertencias, luego el interventor, que casi siempre, como digo, es de obra, que tiene una interventoría, entonces el interventor, ¿qué hace? Hace la comunicación a la entidad, le dice, mire, este señor está incumpliendo. La entidad, que hace, coge su grupo de trabajo jurídico, técnico, le pide una citación, lo cita, lo llama, le hace todo el procedimiento, le manda la comunicación a él y al garante, y le dice, mire, las condiciones por las que creemos que usted está en amenaza de caducidad son estas. Él obviamente debe venir a hacerse presente a esa audiencia o a esa citación, y puede haber compromisos. Persiste la dejación del contratista, generalmente ahí hay una multa. Pero por eso le digo, no necesariamente hay multas, pero casi siempre está precedida de una multa. Lo que sí siempre debe haber es un apremio, es un llamado de atención. Aquí pregunta, ¿la entidad usa medidas de apremio y por el pago de seguridad social se tiene que actuaciones? No entiendo la pregunta del compañero, que por el pago de seguridad social se tienen que actuaciones. Entiendo que seguro es que porque no pagó la seguridad social. Pero eso es otra situación. Primero, no es una declaratoria de caducidad, no podría darse, ¿no? Y segundo, la ley, hay una norma por ahí que siempre la mencionamos, que es la 789/2002, creo que es la de temas de seguridad social, que pues está ahí y existe la posibilidad, ¿no? Que si yo evidencio que un contratista no ha pagado la seguridad social, pues vuelvo y digo, siempre lo requiero, le digo, oiga, pague la seguridad social, pero la ley dice, si usted descubre que él no ha pagado, puede hacer el descuento del valor y pagárselo a las entidades de seguridad social. No, pero si es causal de caducidad el que no pague los parafiscales y eso, sí es causal. Bueno, la ley 803 dice que es... Pero por vía directa, sí, yo me acuerdo del tema de la declaratoria de caducidad por seguridad social, pero por vía directa inmediata no lo puede ser. O sea, ¿eso qué finalidad tenía? Una protección social, ¿sí? Y una protección de recaudo ante la evasión.
Pero obviamente, y volvemos al mismo tema, para usted llegar ahí, tiene que hacer como un procedimiento, y si usted logra que de pronto le descuente de los valores el monto, pues ya no habría lugar a declaratoria de caducidad. Si usted le debe al contratista X suma, obviamente puede ser complejo que usted le pague a uno, a otro, a mil, a EPS, a pensión, pero existe la posibilidad en la ley. En la ley 803 sí estableció esa declaratoria de caducidad. Uno dice, bueno, pues miremos a ver cómo se hace para que le declaren la caducidad por no pagar. Tiene que ser una situación en la cual se evidencia un pago, mejor dicho, nunca ha pagado, 6 meses no ha pagado, y dijo mentiras. Entonces ahí usted sabe que hay consecuencias hasta penales, fiscales, del tema de UGGP, que es la que se encarga de todas esas unidades. Lo que pasa es que dentro de las obligaciones tanto del contratista como del supervisor está el hacer ese seguimiento, o sea, dice verificar, dice la ley, ¿cierto? El interventor en su informe de interventoría, en el caso del instituto, tiene que certificar que verificó el pago de Parafiscal y Seguridad Social por parte del contratista, ¿cierto? Y para el caso de la interventoría, el supervisor tiene que certificar eso. Cuando se va a liquidar el contrato, hay una certificación expedida por el contratista y por el supervisor. O sea, eso está, digamos, bien reglamentado. Claro, y para evitar esos controles. Hay un seguimiento constante, y digamos que eso se hace en forma periódica. Y uno creo que casi siempre, como supervisor, con lo que le basta casi siempre la certificación del revisor fiscal donde dice que él cumplió, ¿cierto? Pero si uno quisiera, ante la duda, le dice, déjeme ver las planillas de pago, usted lo puede hacer. El que lo puede hacer tanto el supervisor como el interventor. A veces dice, déjeme ver todas las planillas de pago a ver si todo el personal está afiliado. Eso en estricto sentido sí es verificación. Lo que pasa es que uno a veces casi siempre por regla general acudes al revisor fiscal donde hay una certificación, y pues si él dice mentiras, usted sabe la consecuencia de un revisor fiscal, que ese sí tiene consecuencias penales, la omisión de ese deber. Precisamente para evitar esa evasión surgió la ley y el hecho del seguimiento que se le realiza. En el caso de las interventorías ocurría que el interventor le pagaba a su personal salario, y el pago de Parafiscal y Seguridad Social lo hacía sobre el mínimo, pero a la entidad sí le cobraba completo. Entonces, para ese control precisamente salió la ley, y el seguimiento que nosotros hacemos, eso es absolutamente riguroso. Es decir, si se determina que está diciendo mentiras el interventor o el supervisor, eso es causal de sanción por el Código Disciplinario, claro, que puede ser gravísima la... Claro, sobre todo que ustedes saben que a raíz de la expedición del 734 del Código Disciplinario, el interventor es sujeto disciplinable. Pues nosotros también todos, ¿no? Sobra decir, por nuestra calidad de servidores, pero le extendió esa labor al interventor, que anteriormente los argumentos que exponía un interventor es que pues era una persona de derecho privado y que era ajeno al derecho disciplinario, ¿no? La ley le dijo, no señor, usted está ejerciendo una función pública, es que el interventor tiene un vestido mío, o sea, yo le presto a él una ropa para que se ponga algo mío, el interventor es del Estado, ¿sí? Y él siempre es un colaborador de la administración, y con mayor razón, porque él es el que vigila, con todas esas connotaciones de interventoría técnica, administrativa, jurídica, legal, toda esa vaina que metieron ahí, pues es el vigilante directo en la ejecución de un contrato. Y pues uno, si ustedes me corrigen, si él le dice a usted que él cumplió con la seguridad social, pues usted no va a entrar a decir, no le creo, déjeme ver, no, pues eso es usted mismo, ¿sí? Aquí hay una buena pregunta que hace el compañero, perdona, que es que estoy como, no, dice, ¿un proceso de caducidad se podría archivar a través de un acuerdo ante un tribunal de arbitramiento? Muy buena pregunta. ¿Ustedes qué creen? Sí, yo diría, es que, digamos que, no, como que es más leguleyo aquí para leer. Si el compañero aquí me está diciendo un proceso de caducidad que a través de un tribunal de arbitramiento, yo diría, pues es que no diría que se puede, porque los tribunales de arbitramiento generalmente están determinados es para establecer situaciones especiales, temas de interpretación, pero no de incumplimientos serios y graves. Obviamente, si estoy ante un proceso entiendo que el compañero me está diciendo un proceso de caducidad, es que está surtiendo hasta ahora las etapas previas a la declaratoria de caducidad.
pues no se puede llegar a ese tribunal de arbitramiento, porque de hecho el tribunal de arbitramiento entra a dirimir controversias y se señalan cuáles son, ¿sí? Pero no podría entrar a determinarse un proceso de caducidad porque la situación es diferente. Ahora, si de pronto ya se declaró la caducidad, tampoco podría entrar a determinarse el tribunal de arbitramiento, porque la declaratoria de caducidad entendemos que ya fue una decisión de la administración que tiene un curso diferente, es decir, hay un acto administrativo que ha sido susceptible de recurso y que quedará en firme, entonces eso sí ya le corresponde por competencia a la jurisdicción contencioso administrativa. Pero si hay revocatoria, ¿quién hace la revocatoria? ¿La puede hacer la misma entidad o sea otra instancia? ¿Quién me responde? ¿Quién maneja esto? ¿No? Por esencia, el que hace las cosas las deshace, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una revocatoria, hay que hacer dos precisiones. Cuando usted toma una decisión administrativa, un acto administrativo de una declaratoria de caducidad y es impugnada, quien toma la decisión de revocar esa decisión, valga la redundancia, es el mismo que la profirió o ratificarla. Entonces, en el acto que resuelve el recurso dice, se revoca la resolución numerical mediante el cual se declara la caducidad, ¿correcto? Sí, es lo mismo cuando se aplica una multa o total, una sanción. Cualquier decisión, las cosas en derecho, como se hacen, se deshacen, siempre le dicen a uno así. Pero igualmente entonces, se puede demandar. El que tomó la decisión tiene la posibilidad también de revocarla. Pero igualmente se puede demandar claro, que al instituto le ha ocurrido eso. Salvo cuando el que toma la decisión y que la ha confirmado ya pierde competencia, entonces le toca es al juez contencioso administrativo. Eso es lo que llaman una acción de nulidad y de restablecimiento del derecho, donde el juez contencioso dice, artículo primero, declárese la nulidad de la resolución 1 que declaró la caducidad tal y la resolución 2 que la confirmó. Artículo segundo, indemnícese perjuicios de acuerdo con esta tarifa, le hacen una actualización de precios, no sé qué, con un agravante. Por eso es que es tan delicado el que toma la decisión, que muchas veces los jueces pueden llegar a decir que se actuó de forma grosera, porque hay jueces que dicen eso, evidentemente ahí no había lugar a una caducidad y se obró con dolo por parte del funcionario que profirió la decisión. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Acción de repetición. Por eso es que el que firma le tiembla la mano de decir, uy, yo no firmo esta declaratoria de caducidad, porque cuando condenan al Estado, una recomendación, cuando condenan al Estado y puede llegar a darse que el mismo juez determine que una conducta dolosa o culposa, eso lleva a determinar que hay una acción de repetición y no significa más que la del monto que tiene que indemnizar la entidad puede llegar a ser pagada por los funcionarios que tomaron la decisión. Entonces, allá hay que demandarlos ahora a ellos también. O sea, eso es una posibilidad que la ley fija. Dice la cesación de pagos de jornales, seguridad social y parafiscales es un indicador de conducir a parálisis del contrato y se puede aplicar la caducidad del contrato. Pues volvemos al mismo punto. Si llegara a conducirse, tal vez el tema de seguridad social, si eso evidencia la parálisis, puede darse. Pues digamos que aquí no, lo que yo les digo, no puede haber un caso en el cual yo diga no se puede dar. Tiene que haber muchas cosas casuistas, ¿no? Pues entonces digamos que el contratista dejó pagar la seguridad social y las nóminas a los empleados, a los obreros, y ellos dijeron no vamos más y abandonaron la obra y se fueron. Pues uno puede decir, mire, implícitamente eso conllevó a la parálisis de la obra y puede llegar a darse una caducidad, pero hay que surtir todo ese trámite consecuente. El interventor es el representante de la entidad en la obra y debe ser un intermediador entre el contratante. Ante la suma de varios males causa incumplimiento. Sí, puede ser. Generalmente, como se declara la caducidad, en la declaratoria de caducidad también se hace efectiva la póliza. ¿Correcto? La póliza, entonces, ¿qué es lo que dice? Se declara el siniestro.
y como la póliza tiene un monto asegurado, entonces uno dice, y se va a llegar hasta el valor asegurado de la póliza. Puede hacer efectiva la póliza y el asegurador tiene que pagar el monto asegurado. Ahí sucede más o menos como pasa en los seguros de daños, ¿no? Si el carro vale 20 millones, pues tiene que pagarle en proporción 20 millones. En el caso de pólizas de cumplimiento a veces parece un poco más complejo porque usted tiene que tasar el perjuicio. Ese es tema de pruebas. Entonces, si usted llegara a determinar la declaratoria de caducidad, el interventor pues, tiene que hacer toda la tasación de perjuicios y decir, este es el monto en que tiene que indemnizar el contratista y el garante. Entonces ahí es cuando tiene que establecer claramente la póliza, que generalmente ese monto no va a cubrir los perjuicios, ¿no? Es una anticipación, entonces usted puede decir, no, y hago efectiva la cláusula penal y aún así falta más plata, pues tiene que ir en contra del patrimonio del contratista, ¿no? Entonces, puede mandarlo por aparte, claro. En estos casos, cuando se declara la caducidad, pues no hay lugar a indemnización a favor del contratista, ¿no? En principio, salvo, como les digo, que llegare a demandar el contratista y llegare a darse el caso donde el juez contencioso llega a decir, sí, es que no hubo lugar a la declaratoria de caducidad, entonces indemnice, condene, nulidad, todo ese tema. En este caso, si se aplica la caducidad, ¿se aplica igualmente la cláusula penal pecuniaria? Sí puede darse. Hay quienes dicen que, por ejemplo, bueno, es más dado en el tema de las multas, que cuando se hacen efectivas las multas usted no puede pedir las dos cosas, ¿sí? Pero usted puede hacer efectiva la cláusula penal. Hace efectiva la póliza y declara y hace efectiva la cláusula penal. Quienes dicen que como son dos cosas que tienden a indemnizar perjuicios, la cláusula penal es tasación anticipada de perjuicios, pero eso no está mucho en temas de multa, pero en caducidad sí. ¿Correcto? Aquí dice la suma de varios más. Una pregunta, disculpe. Sí, señor. La caducidad, al tener el efecto de terminar el contrato, si un cierto contratista que se le apremió, se le declaró incumplimiento, pero había ejecutado ciertas obras hasta el momento en que eso sucedió, me refiero a la caducidad. A la caducidad, pues al terminar el contrato también cesan los efectos de las garantías. O sea, los efectos no, si los amparos también se acaban con la caducidad, o sea, hasta ahí llega, es la pregunta mía, porque puede suceder que las obras que le ejecutó hasta el momento pueden deteriorarse hacia el futuro, entonces no hay a quien acudir si uno declara la caducidad, no hay a quien, digamos, no hay un garante que uno pueda hacer responsable o que pague por, digamos, ese daño prematuro de esa obra. Ya. Miremos cada una de las garantías. Pues la de cumplimiento se extingue, ¿no? Porque la de cumplimiento, ¿cuál es el fin de la garantía? Estabilidad concretamente. Sí, ya le digo. Estabilidad concretamente. Lo que pasa es que en los contratos de obra, por decir algo, el contrato de obra es un contrato en el que es de resultado. O me entrega el puente o no me lo entrega. O sea, yo no lo contraté para que me entregue el 30% del puente, ni las barandas, no, me lo entrega completo. Entonces, sobra decir que en temas, como le digo, de cumplimiento, las garantías de seguro se van extinguiendo, porque el valor asegurado se lo absorbió la situación del siniestro. ¿Cuál es lo difícil? A ver si le entendí la pregunta. Por ejemplo, en el tema de estabilidad de obra. La lectura general en las pólizas de estabilidad de obra suponen que garantiza el garante, valga la redundancia, el garante garantiza el cumplimiento de una obra y entiéndase la obra en su totalidad. La estabilidad de obra no puede decirse que se garantiza el 20% de la obra o una parte de él, no obstante haya habido declaratoria de caducidad. Entonces, ¿cuál puede ser lo complejo ahí? Si le entendí la pregunta, vuelvo y digo, que de pronto el contratista entregó el 20% de la obra y ese 20% de la obra está sufriendo está siendo afectada por estabilidad.
Pues yo diría que no se puede reclamar porque la aseguradora ahí mismo dice qué pena, pero ya se le declaró la caducidad, ya hubo una tasación de perjuicios y mi garantía era sobre la totalidad de la obra, no una parte de ella. Yo diría que ahí resulta un poco de imposible cumplimiento o de presentar la reclamación, porque ahí pues uno dice ¿cuál sería el siniestro? Si el objeto, cuando usted ve la redacción de la póliza de estabilidad de obra, es garantizar el cumplimiento de la obra, entonces entiendo es de toda. A ver, lo que pasa es que en el caso de la caducidad se ordena que se reciba y se entregue y reciba el contrato en el estado en que se encuentre, ¿cierto? La póliza de estabilidad lo que aplica es para la obra que ejecutó el contratista y que se le pagó. Entonces, si esa obra no cumple con los requisitos y la estabilidad es por 5 años, quiere decir que si la obra falla se aplica la estabilidad, porque es una cosa distinta. Si están parando es una obra que se ejecutó, y si el contratista ejecutó obras que está recibiendo y eso debe cumplir con unas especificaciones sobre la estabilidad. En este caso yo creo que la estabilidad va. Por eso es que le hizo una tasación anticipada de perjuicios y digamos la entidad podría estar en la potestad de reclamar mayores valores al contratista. Yo veo complejo desde el punto de vista del sector asegurador que llegaran a reconocer una indemnización de una póliza de estabilidad de obra cuando el fin de la póliza de estabilidad de obra es garantizar, vuelvo y digo, una obra en su totalidad. No. Él no está garantizando, y si usted ve el clausulado de las pólizas de estabilidad de obra no tienen prevenciones de porcentajes de ejecución. Claro que sí tienen, claro que sí. Perdón un momentico, es que eso no se asegura por el 100%, lo único que se asegura por el 100% es el anticipo, la calidad es por el 30%, y lo podemos leer. Yo no hablo de los la estabilidad de obra es por un porcentaje, no es por el 100%. Pero yo no hablo del porcentaje del porcentaje que está establecida la póliza. La póliza dice el 30% de que del valor de las obras, el valor de las obras, del valor de la obra, pero es terminada. De la obra recibida, ¿A partir de cuándo comienza la póliza de estabilidad de obra? A partir de la entrega y recibo definitivo del contrato. ¿De la entrega de recibo de satisfacción? No. Bueno, o entrega de recibo, como quiera la expresión. Nosotros discrepamos un poquito lo que dice la ley porque no es la satisfacción, sino es el estado en que se encuentra, porque la satisfacción quiere decir que está bien, porque después pueden alegar, no es que usted me la recibió a satisfacción y después no va a salir con el cuento que falló. Digamos que es un tema ahí como de expresión, pero para mí es entrega de satisfacción o cumplimiento del contrato, pero pues en estricto sentido es que como las obras son tan complejas que uno puede evidenciar que a los 6, 7 u 8 meses sí puede llegar a darse el caso en el que la obra está presentando defectos, pero eso es otra situación. Pero llámese como quiera la expresión, a partir del recibo de la obra, ¿listo? Pero ¿cuál obra? No es el 20%, sino... no. Profesor, no. Tengo una participación. Mire, claro, una pregunta. Pero es que la obra que usted recibe es la totalidad de la obra. Es la que tenga, porque se le aplica la caducidad, quiere decir que no terminó el 100% de la ejecución de las obras. Es la que se recibe. Dejemos un poco de lado el tema de la caducidad. Hablemos un poco de esa póliza. Si usted... Profesor, una intervención acá de la Editorial Bolívar. Sí, señor. Aunando el tema, pues, es importante que el compañero verifique las nuevas posturas de las aseguradoras. Y es que hasta por el tiempo, ya las obras no pueden durar tanto tiempo paralizadas. Ya los responsables son las entidades y están prácticamente sobreasegurando las obras. Y ya esas obras que tienen problemas, las aseguradoras no quieren cubrir con esos riesgos. Es con la entrega final de las obras y los responsables son los directos, tanto el contratista como el contratante. Entonces, ya eso, yo creo que ya la dinámica cambió y es importante que se verifique eso porque las aseguradoras no están asegurando ya todos esos proyectos que con el tiempo, por más de 2 años, que después dice se entrega finalización en el 2016 y lo vamos a entregar en el 2018, ya están exigiendo otros requisitos para poder ampararla y cumplir con lo inicialmente pactado. Ya están exigiendo otros requerimientos y hay cumplimiento.
Entonces, es importante que se verifique eso porque ya no como antes. Esa era la apreciación que tenía. Yo creo que hacerle una observación. Lo que pasa es que el decreto 1082 es el que habla de las pólizas. Las pólizas son algo legal. Y el término de las pólizas es legal, eso no depende de la entidad. Dice una parte, son 5 años la estabilidad, pero si la entidad considera que el tipo de obra que se va a realizar no requiere o no aplica los 5 años de estabilidad, lo puede justificar técnicamente. Ejemplo, cuando se hace la demarcación. La demarcación se coloca 6 meses porque esa demarcación no dura más, no le pueden aplicar a un contratista 5 años porque lo pondrían a estar pintando todo el tiempo la carretera cuando la duración y la calidad del material no da para que dure 5 años. El asunto va por otro lado, al compañero de Bolívar le estoy diciendo. Sí. Doctor, Bueno, igual una por este pregunta, lado. doctor. Pero es que mire, aquí hay un compañero que está dando un ejemplo que me parece bueno. Dice que de pronto hay un contrato en el cual se vaya a hacer la ejecución de 3 puentes y de pronto solo entregó 1 y los otros 2 no. Sí, efectivamente, de los 3 depende la ejecución de una obra. Hablemos de ese caso, entonces abandonó los otros 2 puentes y hay una declaratoria de caducidad. ¿El primer puente lo entregó? Claro. Si el puente lo recibe, no es de ahí entregar. sí operaría la póliza de estabilidad de obra. Pero el ejemplo que usted me daba, si entiendo, es que entregó el 30% del primer puente. Pues ahí como va a haber póliza de estabilidad de obra. No, es que todavía pueden haber obras complementarias. Claro, pero es que lo que yo digo es que las pólizas de estabilidad de obra entra sobre obras, llamémoslo obras, no el contrato total, sino obras terminadas. Obra completa como un todo. Sí, pero si tenemos 3, 5 puentes y fue entregando 1, pues ¿cuándo comienza a correr esa póliza? El tema que alguien decía que ahora las aseguradoras son muy rigurosas y tratan y de me buscar hago una mecanismos pregunta. para ser más estrictos. Pero es- Hablemos de Doctor, que la vía mire. aquí al llano va entregándose las obras por etapas, ¿cierto? Entiendo que si entregó un puente total, ahí empieza a correr la póliza de estabilidad de obra. ¿Me equivoco? A ver, No, lo que dice la ley, usted está la ley lo hablando de- dice, acta de Es entrega y correcto, recibo. doctor. Claro, Perdón, Atico. empieza a correr la obra. Acta de Ahora, entrega y recibo. falta el Dice. segundo y no lo ha entregado. Pues y de pronto le declaran la caducidad para esa parte, entonces hay que medir los perjuicios para qué es. ¿Sí? Entonces Perdón, ahí una hay un pregunta. tema que juega entre estabilidad y cumplimiento. El porcentaje de las pólizas no tiene que, es una medición anticipada de cuánto podría costar, porque la ley lo fijó, 30%, 50%, 20%, 10%, que de ninguna manera va a reemplazar el valor de la obra, yo entiendo eso, pero por lo menos sí va a llegar a indemnizarse hasta ese monto. Lo que pasa es que para hacer efectiva una póliza de estabilidad de obra, y ustedes lo saben bien, también las aseguradoras, por eso le hacía la prevención ahorita, desde el sector asegurador, usted sabe que lo que busca es por dónde no pagar. Entonces, digamos, empieza a decir, bueno, ¿y cuál fue el recibo de la obra? Con una declaratoria de caducidad, donde hay un abandono total de la obra, y si entiendo la pregunta que hacía el compañero al inicio, decía, ¿y si solo entregó el 30% de la obra, no póliza, sino el 30% de la obra? Yo digo, es complejo hacer efectiva una póliza de estabilidad de obra cuando no entregó la totalidad. O sea, hablemos de 20 kilómetros de carretera y solo No, entregó doctor, 5. pero que Pues yo usted no está puedo hacer hablando de efectiva la que póliza de tiene estabilidad de componente. obra porque se supone que esa Por- era del 100%. Mire, hace unos doctor, años, mire, hace unos años, cuando en el discúlpeme, instituto, cuando Una pregunta. digamos que el Ministerio de Obras Públicas, Ya le doy la palabra un momentico, me están haciendo una pregunta con gusto. digamos en la época del Ministerio de Obras Públicas y cuando nace el instituto, había contratos que duraban 10 años, ¿cierto? Sí, Entonces, en algún momento los contratistas exigieron que a ellos no les podían exigir 10 años, resulta que al segundo año estaban terminando pavimento y ese pavimento se entraba en uso, entonces resulta que cuando se hacía el resto definitivo del contrato era 8 años después, entonces decían, eso ya se surtió la estabilidad de la obra. Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? Se hacían entregas parciales. Se hacían el recibo de entregas parciales y se constituía la estabilidad a partir de esa fecha. Pero eran contratos que se demoraban 10 años. Por eso el instituto empezó a manejar ese tipo de cosas. La entrega parcial se puede hacer, lo que hace nosotros no lo hacemos ahora, pero Claro, perfectamente se puede hacer. pero no, o sea, entregas parciales de productos totales.
si puede usarse la expresión. O sea, es tan compleja las obras ahora que yo no puedo, por eso fue una preocupación del sector asegurador que decía, es que yo no puedo cubrir garantías de más de 10 años. Entonces manejemos esta figura, entregas parciales de productos totales. Vuelvo al ejemplo extremo, 15 puentes, pues yo no puedo esperar hasta que acabe el 15º puente, pues me va entregando parcialmente. Primer puente que me entrega, listo, recibido a satisfacción, como quiera llamarlo, recibido el contrato, bueno, ahí empieza a correr la póliza de estabilidad de obra, ¿correcto? Porque los tiempos son diferentes. Ahora sí, señor, disculpe. Dígame. Cuando yo me refería a que, digamos, ¿qué pasa con la estabilidad si apenas había entregado parte de la obra? No quiere decir que haya entregado simplemente uno de sus componentes, porque es que si usted se refiere a un puente, el puente tiene varios componentes, infraestructura, superestructura, pero en este caso, por ejemplo, un pavimento que ya se ha hecho la estructura y se ha hecho la carpeta, así no se haya completado el 100%, pero se haya hecho un 20%, y de eso, de la estructura y de la carpeta, ese es un pavimento completo. ¿Sí me entendió? El producto está terminado en ese, digamos, en una cierta longitud, que no era la total, no era la metafísica, eso es otra cosa. A eso es que me refiero yo. El amparo de esa longitud que se hizo, si una vez declarada la caducidad, y lógicamente usted dice que se debe liquidar, y antes de liquidar procede el recibo, porque es que al tipo hay que pagarle lo que al menos ejecutó hasta ese momento. Tiene que tener un respaldo. Pregunta, si con la caducidad se cesan todos los efectos, esa obra que se terminó en esa cierta longitud, ¿quedan paradas o no quedan paradas? Mire que no le hablo de un puente, porque un puente tiene diversas componentes y no lo puede llamar puente si no más hace por decirle algo, la infraestructura, pero un pavimento sí. Pues yo le respondería más bien si es posible que llegara la aseguradora a reconocer una indemnización sobre una obra parcial. No hablemos de un puente entonces, sino de una carretera. Yo diría que ante una declaratoria de caducidad, hacer efectiva una póliza por estabilidad o incluso calidad del bien, si es que está metida por ahí esa vaina, pues es difícil que se la reconozcan, porque ya hubo una consecuencia final por la dejación del contratista, ya hubo una sanción. Entonces, si resulta que la decisión de la administración fue declarar la caducidad por el abandono de la obra, porque no hizo nada, o sea, digamos que en ese ejemplo concreto, una carretera de 50 kilómetros y solo hizo 10, ¿cuál era el objeto del contrato? Entregar los 50, o sea, era de resultado. No había en principio una posibilidad, el contrato de pronto no previó entregas parciales, digamos así. Entonces es difícil que una póliza de estabilidad se la reconozca al asegurador. Yo diría, desde el punto de vista del asegurador, quién sabe si se la reconocen. O sea, uno siempre tiene la posibilidad de el que dice vulgarmente, el que no llora no mama, ¿no? Pues, pero difícilmente la aseguradora entra a reconocer, porque ¿cuál sería la causal para no reconocer? Dice, es que usted ya le declaró la caducidad, ¿cómo me va a mí pedir? Sí, entonces es complejo. Y reconocer sumas, pues sí, evidentemente a veces hay entidades que en instancias de declaratoria de caducidad sobre entregas parciales le reconocen sumas. Sí, hay veces que lo hacen, ¿no? Hay unos que definitivamente le dicen no, porque usted tenía que entregarme un todo, pero eso sí ya es. Ya ahorita le digo, le absuelvo la inquietud al compañero José Miguel, que tiene dos preguntas. Un momento, por favor. Quisiera hacer una apreciación por cuanto, digamos, en la experiencia que hemos tenido con el caso de Comsa, lo que hicimos fue tomar por no recibir lo ordena la caducidad y le ordena la entidad que tome, porque las obras en que se encuentran, haga el balance y haga la podría haber aplicado, digamos, en su momento a aplicar la cláusula penal pecuniaria. Tengo otro caso en el cual se declaró sentimiento de estabilidad, se aplicó la cláusula penal pecuniaria. Me da tanta duda si no estoy castigando los dos porque me estoy aplicando un tema de estabilidad cuando con la misma garantía.
Pero dése cuenta que casi siempre cuando hacen, antes de, digamos que por orden más o menos, cuando usted determina una decisión administrativa, usted tasa los perjuicios en una situación de esas, y los perjuicios siempre van a ser más que el monto de las garantías. Es evidente, claro. Entonces usted dice, por decir algo, que los perjuicios fueron tasados en 1.000 millones de pesos, y usted al hacer los cálculos de la garantía y de la cláusula penal no llega ni a 500 millones, pues no está sancionándolo. Ahí lo que tiene uno que determinar, y eso es un ejercicio también jurídico, es que nunca le puede dar más allá de lo que usted tasó de perjuicios. De ahí la razón por la cual cuando usted tasa perjuicios, tanto en caducidad como en multas, tiene que hacerlos muy bien, ¿sí? O sea, no después decir, bueno, hay unas situaciones en que usted puede descubrir situaciones que en el futuro se van acrecentando el perjuicio, por aquella de las obras que en el futuro usted va a decir, mire, esto está perdiendo, descubrí 3 años después que hay un abandono o alguna materiales, alguna cosa así, pero en principio, cuando usted está estableciendo en la declaratoria de caducidad, usted fija con claridad cuáles son los perjuicios, y como le digo, con determinación de las multas, con la previsión que usted hacía ahorita, ¿no? La posibilidad que hace la declaratoria de caducidad es que usted tiene la potestad como entidad de asumir la obra, de contratar a otro, o incluso por ahí dice el garante dice, yo también puedo tomar posesión de las obras, que eso fue, creo que lo que pasó con algún tramo en la 26 aquí en Bogotá, donde creo que fue Segurespo el que tomó posesión. Obviamente la compañía de seguros pues no es contratista de obra, entonces él lo que hace es subcontratar, y él le queda más fácil, esa posibilidad sí la tiene. Aquí decía, creo que la primera pregunta que hizo el compañero José Miguel es interesante, ¿no? Dice, la póliza de calidad de un contrato de consultoría, ¿por qué no se ampara el valor de la obra diseñada? Yo le respondería que es que como la consultoría está sobre el intelecto, sobre la capacidad del equipo de trabajo, el consultor, ¿qué es lo que entrega? Un producto intelectual, llamémoslo así, entrega unos diseños, unos planos, unas recomendaciones, unos ítems ambientales, unas recomendaciones de predios, bueno, qué sé yo, entrega su objeto es muy intelectual y no está garantizando la obra. Entonces, la garantía de él es casi siempre es por o cumplimiento, si es durante la ejecución, o la calidad del bien. Por eso es que ahora el plazo que generalmente se le está dando a un tipo de estas pólizas de calidad son más largas, 6 meses, 1 año, porque usted puede detectar después de iniciar la obra que los diseños no estuvieron bien estructurados, ¿cierto? Sí, no, digamos que al cabo de 6 meses, 8 meses, cuando usted ya va a empezar a ejecutar la obra, se da cuenta que el diseño que él hizo no está de acuerdo con los planos, al margen de que las pólizas tengan más vigencia. Dice, pensemos que el caso del edificio del PACE, el gran error lo cometió el diseñador y la póliza del consultor no cubra el daño generado. Es que generalmente la póliza en ese caso, pues creo que ahí entraría un juego de repeticiones entre el diseñador y el constructor de la obra, ¿no? Porque el diseñador va a responder es por los diseños y le van a establecer un monto. Es que ese es el caso. Pero es que ese es el caso. Discúlpeme, un contrato de consultoría vale 200 millones de pesos, la obra vale 2.000 millones de pesos, y si la consultoría o el diseño estuvo mal hecho, se va a caer una obra que vale 2.000 millones de pesos. Entonces, el consultor, en el momento en que presenta un diseño, debería amparar ese diseño. O sea, cuando se cae el edificio Space, fue un error de diseño. Entonces, él tiene un contrato de diseño y pagó por ese contrato de diseño 100 millones de pesos. Construyeron un edificio que valió 2.000 millones de pesos y se cayó el edificio. ¿De quién es la culpa? El diseñador que hizo mal las cosas. Después puede demostrar que la obra se hizo como dijo el diseñador, la obra se cayó. Entonces, o sea, lo que tiene que amparar el consultor es lo que él está haciendo. Nosotros contratamos cualquier tipo de obra, llámese un puente, llámese un muro, cualquier obra que hagamos, y un diseño de consultoría, un contrato de consultoría de diseño no vale más de 100, 200, 300 millones de pesos, pero la obra como tal va a valer 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos. Si se cae esa obra por un mal diseño,
¿De quién es el responsable? El diseñador. ¿Qué está amparando el diseñador? Una póliza que no vale más de 200 millones de pesos, el 1, 2, 3, 4, 5%. Eso es una cosa que es muy típica. Interesante su planteamiento, le cuento. Digamos que eso se ha podido superar en las entidades estatales porque casi siempre ahora el que construye es el que diseña. O de pronto hay eventos en los cuales hay una etapa de construcción donde el constructor avala los diseños y ya después él no puede alegar que los diseños no estuvieron bien hechos. Doctor Mario, ¿me escucha? Sí. Y ante esa inquietud ya le digo qué podía hacerse porque es interesante. Lo que usted dice es cierto, es decir, en el derecho privado casi no funciona eso porque, digamos, el constructor de la obra, en el caso que usted menciona de Space, si el diseñador fue separado al constructor, pues el diseñador, en estricto sentido legal, no entró a responder más allá de lo que a él le reconocieron por los diseños. Entonces, ¿por qué digo que es interesante? Porque uno puede incluso plantear que en esos tipos de contratos, pues uno puede establecer una póliza de responsabilidad civil extracontractual, donde hay unos montos, que ahí sí los montos jamás son pequeños, porque usted sabe en este caso, por ejemplo, si fueron indemnizaciones de 2.000, 3.000 millones de pesos, pues la responsabilidad civil extracontractual no tiene una tasación a veces en función de la obra, sino del daño que eventualmente llegaría a darse como consecuencia de un mal diseño. Entonces, me parece interesante su apreciación, es porque aquí tal vez nos falla que no pudiéramos pedirle al consultor una póliza de responsabilidad civil extracontractual por lo que llaman predios, labores, operaciones. Esa tiene varios anexos. Si ahora las pedimos por 200 millones de pesos como mínimo, pues puede plantearse que por qué no en contratos de consultoría se habla de un anexo de responsabilidad civil, pero actualmente como está no se pide y pues en adelante el consultor responde máximo hasta el monto del valor de los diseños, ¿no? Si llegaran a presentarle esa reclamación total. No sé si alguien iba a preguntar de allá otra. Sí, yo simplemente sí, es correcto, doctor Mario. Señor, sí, ya lo veo. Sí, solamente quería dar una apreciación. La póliza de estabilidad solo afecta cuando el contratista deja de utilizar los elementos de las calidades convenidas. Entonces, en este caso, si utilizó mal los materiales, entonces se puede hacer exigible esa póliza de estabilidad. Así sea que el puente, en este caso que hemos utilizado como ejemplo, que el puente no se haya terminado. Entonces, si utilizó mal la calidad de el cemento o los hierros que deberían haberse colocado no cumplen con las especificaciones del diseño, pues hay una responsabilidad por parte del contratista. Por supuesto, digamos que la connotación de las garantías de estabilidad de obra casi siempre es que no está que el contratista no cumplió con las especificaciones técnicas contempladas en el pliego de condiciones o en el contrato o en los estándares técnicos que se requieren para los materiales o las obras. Entonces, pues eso como todo es probarlo, hay que probarlo, hay que determinar que se hizo efectiva y sobre cuál monto y cuáles son las circunstancias especiales en el caso de que pues no se llegarle a la caducidad, sino hacer efectiva la póliza de estabilidad nomás, porque ustedes saben que las pólizas de estabilidad usted se da cuenta 2, 3 años después, ¿no? Si hay un proceso y todo ese cuento. No sé si alguien te iba a preguntar. Sí, aló. Doctor Mario. Un momento que va a preguntar un compañero de aquí del salón y ya le doy la... Una precisión. No, que si tiene prendido el... Una precisión. Lo que sucede es que vía póliza no se reclama, pero los perjuicios sí se le pueden reclamar al consultor vía... Claro. En el caso que estaba diciendo ahorita el compañero de Space, pues yo creo que ahí sí ya es estrategia de qué sé yo, los dueños de los predios o los que sea donde se evidenció todo ese tema. Usted sabe que aquí entra a responder, ha entrado a responder hasta el que dio el permiso, como el que diseñó la obra, todo es tema de responsabilidad y usted puede entrar a presentar reclamaciones
aun cuando no tenga las garantías de seguros. Lo que yo digo es que sería interesante hablar de que en una consultoría se establezca una póliza de responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Porque evidentemente aquí lo que está generando esa situación de Space es extracontractual, porque ustedes saben, no hay una relación contractual entre el diseñador de la obra y el dueño de los apartamentos. Lo que pasa es que esa responsabilidad civil es durante la ejecución del contrato, no aplica más. No hablemos del tema, porque este ejemplo que él daba el compañero es del tema del derecho privado, pero igual usted puede encontrar situaciones en las que usted descubre, como ese caso de ejemplo concreto y muy bueno, es que descubrió que la situación se generó como consecuencia de un mal diseño. ¿Y cuándo lo descubrió? Cuando se derrumbó el edificio. Bueno, digamos que en el supuesto en que llegara a darse eso, ¿sí? Aquí dice el compañero que debe hacerse una tasación de los perjuicios, cuantificarse, claro. En materia de seguros, el elemento esencial es que hay que demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. Para el caso del pavimento, se aplica la vigencia de la garantía, amparo la calidad y estabilidad de obra. Arturo dice que solicita la palabra, yo no sé si ya se la di, me disculpan. Sí, ya se la ¿Hay dado. algún compañero que qué pena si no le he dado la palabra? ¿Aló? Sí, tiene la palabra. Gracias, doctor Mario. Sí, el tema de la estabilidad de obra aplica, es decir, la vigencia de la misma opera independientemente si el contratista alega en un proceso de declaratoria de siniestro. El doctor Arboleda hablaba de, por ejemplo, incumplimiento de las especificaciones. Se supone que en la etapa del plazo del contrato, el interventor debió verificar que se cumplía. Y una prueba de ello es que se hace un acta de entrega y recibo definitivo. Pero eso no tiene por qué trasnocharnos a las entidades contratantes, porque para eso se expide una póliza. De lo contrario, si fuera solamente certificación de que se cumplió con las especificaciones, pues no pediríamos pólizas. Y basta ver el artículo 5 de la Ley 80, que establece los derechos y deberes de las entidades contratantes, de verificar que se mantenga vigente la calidad y estabilidad de la obra en esos 5 años. Y una prueba reina de verificar porque es que el papel lo aguanta todo, de verificar si cumple con la calidad, pues es justamente, por ejemplo, un caso de un pavimento, de que cumple la calidad y estabilidad en esos 5 años, de tal manera que se puede hacer efectiva la garantía, la póliza por ese concepto. Sí, pues como dicen, me acojo a lo que dice, es efectivamente cierto, digamos. Las connotaciones de las pólizas, como cualquiera de esas garantías, siempre hay que tener la prevención de que las compañías de seguros son muy rigurosas en que uno tiene que demostrar la ocurrencia y la cuantía, y la ocurrencia está, por ejemplo, en pólizas de estabilidad, el no cumplimiento de algunos estándares técnicos, de las especificaciones del contrato, de lo que establece el pliego, pues digamos de los malos materiales también puede ser. O sea, es una situación en que varias podrían ser las alternativas para hacerla efectiva la póliza. Aquí dice el compañero Arturo, creo que es lo mismo. La estabilidad solo afecta cuando el contratista deja de utilizar los elementos de las calidades. Que casi siempre la estabilidad de obra es defectos de materiales o qué sé yo, defectos de fabricación, de construcción. Pero como todo en la vida hay que demostrarlo. Efectivamente. Digamos que este tema de la caducidad es muy similar a la terminación unilateral. Ustedes a veces, si se dan cuenta, tienen cosas muy similares. La terminación unilateral, uno dice, pero es que la caducidad lleva consecuencias de liquidación del contrato. La terminación unilateral pareciera que sí, pero si ustedes se dan cuenta, la terminación unilateral en el primer evento no tiene que ver con incumplimiento de obligaciones del contratista. En la caducidad sí.
no es una sanción. La terminación unilateral no opera por sanción del contratista, sino por una situación que afecta al servicio y todo ese tema. En el caso de la caducidad, sí es por una situación en la cual no hay, es la sanción que se le impone al contratista, ¿correcto? Por esencia, en la terminación unilateral puede haber algunos perjuicios, reconocimiento de perjuicios. En la caducidad no. Yo no puedo entrar a decir, ay, le reconozco perjuicios en la declaratoria de caducidad. Ojo, no es que no se le pague lo que se le debe, sino que no se le van a reconocer perjuicios, ¿correcto? No sé si hasta aquí hay el... Lo que hablábamos al comienzo, en esencia sí, es que es la caducidad. Sí, pero ahí va lo complejo cuando aquellos contratos que son casi que de ejecución instantánea y que son sujetos u objetos de que se impere esta cláusula de caducidad, pues hay contratos en los que al producto final, lo que decía el compañero, es posible que no puedo determinar sino hasta lo último. Por eso es que es tan rigurosa que esta cláusula opera en esencia para contratos que son de ejecución sucesiva, porque es cuando es más fácil medir el cumplimiento del contrato, los porcentajes de ejecución, los avances. En contratos de ejecución instantánea, diga usted una compraventa, pues ¿cómo le aplico la caducidad? Donde si tiene 5 días y hasta el 5.º día puede entregarme todo. Sencillamente, por eso es que las entidades utilizan otros mecanismos para, digamos, tasar perjuicios. ¿Cuál es? No le pago. Le hago efectiva la póliza de cumplimiento. No le pago nada. Pues sencillamente, usted no me entregó, yo no le pago. Hay entidades donde dicen, el pago total se lo sujeto a la entrega del producto final. Y entonces, pues ahí es una manera, digamos, de disminuir el riesgo de incumplimiento. ¿Se podría decir que declaro el incumplimiento definitivo? Claro, exacto. Ahí lo que hace es un incumplimiento y hago efectiva la póliza de cumplimiento y ahí empiezo a tasar perjuicios. Con una entrega inmediata, ¿cuál es el perjuicio? Pues que como no me entregó nada, pues el perjuicio es que yo tuve que... no es fácil, porque diga usted cuando hay una compraventa de un bien que vale 20 millones de pesos o 100 millones de pesos para ser más amplio en cifras, pues yo no puedo hacerle efectiva una póliza por el 20%, porque uno tiene que decir cuál fue el perjuicio. Es más complejo determinar el perjuicio. Mira, es que me toca volver a iniciar el proceso, me tocó hacer este estudio. Parece fácil, pero ahí sí hay que determinar con mayor rigurosidad el perjuicio. Digamos que en obra puede ser más fácil porque lo que yo le digo, que sé que no es una proporción de la que yo estoy diciendo, pero pues es más medible el porcentaje de ejecución. Si yo tengo un contrato de 5.000 millones de pesos, puedo medir con cifras más exactas cuál fue el porcentaje de avance del contrato. Doctor Mario. Señor. Tengo un caso real acá en la territorial Cundinamarca. Cuéntenoslo. Bueno, pues ahora en días recientes se le adjudicó a un contratista un contrato afirmado en la carretera Yacopí-La Palma. El contratista, el presupuesto oficial nuestro era de 73 millones y él se bajó a 42 millones de pesos. En mi concepto, salvo mejor opinión, eso es una propuesta artificialmente baja, que se tipifica ahí en su artículo 26, numeral 6 y 7, en donde los contratistas responderán cuando formulen propuestas artificialmente bajas. El contratista en estos días me radicó una carta solicitando liquidación por mutuo acuerdo, es decir, no ejecutar el contrato. En mi concepto, salvo mejor opinión, ese contratista, que no digo el nombre, es firme candidato a declararle un siniestro. Su merced, ¿qué opina al respecto? Porque de 73 millones presupuesto oficial y ofertó y se la adjudicó por 42 millones por aquello de la ley anticorrupción, que a la más barata. Entonces, del proyecto de respuesta que tengo para él es obviamente que la liquidación no es procedente. Es lo que yo pienso.
No, no solo firme, sino candidato. Está más seguro que el próximo presidente, porque ese sí está más seguro un incumplimiento. Evidentemente, en forma desafortunada, pues este es el país en el que el fin, digamos, para el cual se estableció una figura del más barato, se ha tergiversado. Entonces utilizan esa herramienta para ganarse un proceso, no sé para qué, porque ni lo hacen, ni lo concluyen, ni lo inician, y ahorita están solicitando la terminación del contrato, cosa que me parece válido lo que usted dice. Aquí no opera una terminación unilateral, ni es un incumplimiento total, y hay que hacerle efectiva las pólizas y todo. Por supuesto. Hace mucho rato, y sobre todo que el perjuicio aquí es más grave, porque es que es la dejación total del contrato, es la inoperabilidad del contratista, es que yo diría casi que el engaño a la entidad, porque puede hasta pensarse una caducidad, porque mire, no hizo nada. Uno lo que pide es: requiéralo, mándele cartas, dígale, le solicito, le reitero que haga efectiva que cumpla con el contrato. No, me imagino que tiene pólizas, hágale la notificación al asegurador. ¿Sí? Dentro de las pretensiones del contratista es que él se ganó el precio unitario del material a 15.000 pesos y en el mercado, en la zona, está a 29.000. A mí me conduce a concluir, sin lugar a equívocos, de que nunca hizo visita previa, nunca se informó de las condiciones que puedan influir tanto positiva como negativamente, y claramente pues está pidiendo, con todo respeto, está pidiendo cacao para que pues simplemente no hacer el contrato. Por supuesto, o sea, usted tiene muy claro el panorama de la conducta del contratista. Evidentemente él no hizo un análisis en su momento, pero pues ahí sí, como le dije a alguien, pues de malas, porque es que él suscribió el contrato, él se adhirió a esas condiciones, él efectuó una propuesta y él está obligado a cumplirla, porque no solo por lo que diga el contrato, o sea, cuando hace uno una oferta, todo esto deviene el derecho comercial y civil. Una oferta, el que la haga está obligado a cumplirla. No hay condiciones que uno evidencia aquí que se subieron los precios de forma onerosa, porque si él le ofertó 15.000 y ahora resulta que es 29.000 en el mercado, pues es que las condiciones que fijó la entidad no se variaron. El que fijó ahorita las condiciones, él tenía la capacidad para estudiar los costos en el entorno del mercado donde se va a ejecutar el contrato. Pues evidencia pues incumplimiento, no sé, pues aquí el compañero decía, hasta uno puede llegar a explorar una caducidad. Lo que pasa es que pues hay que mirar todo el tema del precedente, si ha hecho seguimiento, me refiero, si le han hecho requerimientos, si han citado a la aseguradora para que le haga las comunicaciones a la aseguradora y le diga, oiga, este señor, envíele esa comunicación a la aseguradora donde le dice, mire, él está advirtiendo esto, ante la cual la entidad le está pidiendo es que cumpla con el contrato, so pena de que se le haga efectiva la cláusula de caducidad o la declaratoria de incumplimiento, eventualmente, como para hablar de supuestos, para que él no diga que estamos prejuzgándolo. Pero claro que sí, ahí está todas las reglas para un incumplimiento, y la consecuencia puede ser declaratoria de incumplimiento, declaratoria de caducidad, y sí hay que valorar, como dicen, el enfermo, ¿no? Yo lo veo desde este punto de vista, sin mirar al enfermo, pero pues parece que es terminal el personaje, porque está como en una situación y evidencia engaño, ¿no? Ya es una apreciación muy subjetiva de mi parte, eso es un engaño que hace, y eso es lo que le enerva a uno, que hay algunos contratistas que tienden a engañarlo a uno, y dice, no, yo no puedo, mira a ver qué hace, y entonces uno, ¿cómo queda? Paralizó el servicio, afectó la ejecución del contrato y afectó la necesidad de la entidad. Una pregunta al compañero John Ever. Antes de la adjudicación, ¿el contratista sustentó los precios que presentó? Como requisito anterior a la aceptación de la oferta, ¿no? Sí, él justificaba que tenía un stock de material y entonces que por eso se podía bajar a ese precio, pero en la realidad demostró que no tenía ese material en stock para darlo tan barato, porque ofertó a 15.000 pesos el metro cúbico cuando en el mercado está a 29.000. Ese es un
argumento adicional. ¿Cómo? Que Sí, me ese es escucho, un argumento compañero. adicional cuando él está faltando a la verdad diciendo que tiene un stock de material y en realidad lo que está demostrando es que no tenía el stock de material y por eso se baja a unos precios irrisorios. Claro, Es pero correcto, doctor. todo eso se traduce en un incumplimiento y creo que podría ser, diría yo, hasta fácilmente demostrable. De hecho, esa carta que él menciona es un elemento en su contra, no es un Es elemento correcto. a favor. Esa carta Inclusive, hasta en lo penal, esas cartas doctor. son las que le sirven a uno para acreditar la dejación del contratista y su falta de voluntad para proseguir, para iniciar el contrato. No, en este caso que mi compañero me escribe que aplicar la caducidad, en este momento no, porque le tengo orden de inicio a partir del próximo martes 4 de julio, pero no ha arrancado y ya está reclamando. No. Usted hubiera dicho este ejemplo al comienzo, creo que hubiéramos durado toda la clase, porque qué terrible ese caso, terrible. Ese es Sí, el mejor sí. ejemplo de la dejación de un Si contratista. nos hubiera hecho eso desde el principio, pues no le hubiéramos botado tanta corriente. Y yo diría No, que es un también ejercicio, se mire tipifica un que aquí es complejo porque ni ha empezado el contrato y ya está diciendo que no. Es que el que lo va a yo caducar es diría- Claro, porque usted tiene que decirle desde el inicio, por favor le solicito hacerse presente el 4 de julio para dar inicio al contrato. Porque él tiene, ¿cuánto tiempo tiene de ejecución? es un mes, es de corta duración, Exacto. tan solo un mes. Entonces, usted, como dicen vulgarmente, ahí mismo, ya mismo yo diría, envíele esa comunicación también a la aseguradora y hágale el requerimiento de que se haga presente el 4 de julio para dar inicio al contrato. Y le hace la comunicación a la aseguradora también. Lo que Porque pasa- lo mejor que a veces hace la aseguradora es que llama a ese asegurado y le diga, usted no me vaya, lo que sea, porque aquí generalmente hay mucha cercanía, ¿no? Es que en ese caso no se puede decir, yo creo que me va a incumplir el contratista, ¿no? Porque es que no ha iniciado. No ha iniciado, entonces ¿No ha usted le iniciado? dice, el contrato se va a dar inicio al contrato y no hay posibilidad de prever esas situaciones cuando, pues es que es chistoso, ¿no? No ha iniciado y ya le digo, no lo voy a iniciar. No, mentiroso. Bueno, Sí, es un sí, creo que- sí, creo la que- verdad es que inclusive yo creería, doctor Mario, que inclusive podría estar inmerso en la parte penal por falsedad en documento. bueno, ahí sí ya tendría que mirar. Bueno, y aquí hay un compañero que dice que cómo se llama ese contratista. Yo creo que chateele y dígale cómo es para que no, porque es un poco complejo. ¿Sí? No es malo, Eh, no es un contratista malo, sino perverso. Exactamente, esa es la expresión que usamos. Bueno. Creo que quedamos cortos en un tema, es de la reversión, que esa la sacamos mañana, es relativamente más fácil. Ya hemos hablado mucho del tema de multas, tal vez faltaría un poquito de ahondar en el tema del debido proceso, del tema de multas, y creo que en la segunda parte podemos hacer alguna explicación que me pedían del tema de una inquietud que tenían de contratos de banca multilateral, le hicieron esa inquietud, entonces Lo que pasa- quieren mañana en la segunda parte hacemos como una especie de preguntas del tema de riesgos y de banca multilateral para algunas inquietudes que tenían unos A mí me compañeros. gustaría que miráramos la resolución de multas del instituto, sobre todo porque esa resolución fue demandada y el Consejo de Estado dio conceptos sobre eso. Me gustaría, si es posible, que miráramos unos punticos de Por supuesto. Mañana entonces tocamos el tema de reversión, como le digo, es más fácil, y el tema de las multas, y hablamos un poquito de la famosa colusión que ha sonado tanto. Bueno, compañeros, muchas gracias a todos y a ustedes también los virtuales. Que tengan buena noche. Doctor Mañana Mario, nos muchas vemos. gracias. Buenas noches para todos. Mañana es de 2 a Compañero que 5, de pasó 2 a 6, ¿no? lista, yo estoy presente, mira. Gracias. Por Gracias, favor. doctor. Gracias. Mil gracias. Compañero que pasó lista, Muchas gracias. Bueno, compañero que pasó lista, yo estoy presente. Buenas, primo hermano. Buenas noches, primo hermano. Bueno.